Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa mañana, Padre. Gracias por este día que tú has hecho, Padre, para glorificar tu nombre, Señor. En esa adoración te estábamos diciendo, Señor, que sin ti, Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Pero que si tú en tu inmensa bondad y misericordia vienes, te derramas, Señor, nos visitas, Señor, podremos avanzar, Señor, con tu gloria, con tu favor, con tu bondad, Señor. Gracias, Padre, porque es tu voluntad que estemos hoy aquí, Señor. Es tu favor y tu amor, Padre. Te presentamos esta palabra, que seas tú capacitándome, que seas tú, Señor, obrando en mi corazón, en mi vida, Señor, que seas tú obrando a través de mí para edificar mi vida primeramente y la de mis hermanos. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues, hermanos, de la mano de prosperidad espiritual, qué tan importante es hacer la voluntad del Señor, ¿cierto? ¿Cuántos hacemos la voluntad del Señor constantemente en nuestras vidas? Solo dos. Cuesta hacer la voluntad del Señor. Yo le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, el tema del mes, Señor, porque venimos trabajando el mes sobre prosperidad espiritual. En el mes de junio estudiamos sobre renueva tu mente. Es importante renovar la mente porque ahí se comprueba la voluntad de Dios, que es agradable, es perfecta. Pero después fuimos por el mes de junio, revélate a mi vida. Necesitamos la revelación del Señor. Si ya tenemos una mente transformada por el Señor, podemos recibir revelación del Señor. Amén. Pero para este mes de agosto, lo que el Señor ponía en mi corazón es hacer su voluntad. Y el tema para este mes de agosto es aptos para hacer su voluntad. Aptos para hacer su voluntad. Y yo decía, wow, aptos. Luego la voluntad no la podemos hacer todos, pero fíjese que hay un proceso para realmente hacer la voluntad del Señor. Y es ser aptos. Cuando yo busco en el diccionario el sinónimo de la palabra aptos, es dispuesto, capaz, idóneo, competente, útil. Significa la palabra aptos. Entonces ese aptos para hacer su voluntad es una disposición, hermanos. Es una disposición a ser útiles, a ser idóneos. Ya idóneo es una palabra que nos llama a un mayor nivel. Amén. O sea que aptos para hacer su voluntad. Y quiero que me acompañen entonces a las Escrituras. Aquí el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20, lo tengo en la versión Biblia de las Américas. Mire lo que nos habla a continuación. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué glorioso lo que nos trae el autor del libro de los Hebreos, porque nos dice que es el Padre, el Dios de paz, que nos hace aptos a nosotros. Él es el que nos hace aptos a nosotros. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, para hacer obras buenas. Porque si hacemos obras buenas, hacemos la voluntad del Señor. Pero cuando hacemos obras buenas, somos agradables delante de Él. Por eso necesitamos que el Señor nos enseñe y nos diga a nosotros cómo hacer buenas obras. Porque al hacer buenas obras estamos haciendo la voluntad del Señor, hermanos. Entonces, qué extraordinario, porque entonces una de las maneras que el Señor obra en mi vida es ayudarme a hacer buenas obras. ¿Para qué? Para estar agradable delante del Padre. ¿Cuántos queremos estar agradables delante del Padre? Yo quiero estar agradable delante del Padre. Por eso yo quiero ser apto para hacer su voluntad. Porque vamos a ver que hay una manera como de que el Señor nos lleva, que hay como un proceso como de calificación para hacer su voluntad. Que Él nos instruye para que hagamos su voluntad. Quiero compartirles 3 puntos el día de hoy. Pero número 1, lo que encontraba, que en este tema del mes, aptos para hacer su voluntad, el primer punto es, ama a tus hermanos de verdad.
Amén. Amar a mis hermanos de verdad. ¿Quiénes son mis hermanos? Date una vueltica y mira a los que están a tu alrededor. Mírame a mí y yo te miro a ti. Ama a tus hermanos de verdad. Ese de verdad es que yo te amo. Yo te amo, no importa qué. No importa lo que me hagas, yo te amo. Amén. No importa. Porque esa es una buena obra delante del Señor. El Señor de hecho lo instruye, dice, ¿qué de bueno tiene si ustedes tratan bien a los que les hacen bien? Eso es fácil, pero ¿qué tal de aquellos quienes nos ofenden? ¿Lo vas a tratar de igual manera o vas a hacer de él, lo vas a hacer a un lado? Entonces, ama a tus hermanos de verdad. Y cuando yo busco cómo amar a mis hermanos de verdad, porque esa es la voluntad del Señor para nuestras vidas, que seamos agradables delante de él, amando a nuestros hermanos de verdad, genuinamente. Entonces tengo que ir a la Escritura, por supuesto. Y entonces encontré un versículo que dije yo, wow, Emanuel, cuando dijo Primera de Juan, capítulo 3, dije, ¿cómo? Emanuel que compartió el tiempo de diezmos, pero también está allí, Primera de Juan 3:14. Una palabra muy hermosa para nosotros saber que realmente no es si yo quiero amar a mi hermano. Es que el Señor nos manda que nos amemos. Nos amemos los unos a los otros. Primera de Juan 3:14 hasta el 16 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. O sea, una de las características que nosotros sepamos que tenemos la vida de Cristo es porque amamos a los hermanos, que ya salimos de la muerte. Porque cuando estábamos en muerte, habían cosas en medio que no nos dejaban ver a nuestros hermanos. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, estamos en vida, amén. Porque la Escritura lo dice, que el Señor Jesús vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Pero para que esa palabra se haga en nosotros es que yo debo de amar a mis hermanos. Y continúa diciendo el versículo, el que no ama permanece en muerte. Como que ahí nos enfatiza, el que no ama, estás muerto, estás muerta. ¿Por qué? Porque no estás amando. Pero mire el versículo 15, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Ya va una palabra bien terrible. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que nos salimos del plan eterno del Señor, ¿cierto? En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, amén. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Wow! Mira a tu hermano que está al lado, te toca poner la vida por él, amén. Mira a tus hermanos alrededor y diga, si Cristo Jesús puso su vida por mí, me llama que yo también ponga mi vida por mi hermano, por mi hermana que está alrededor. ¡Wow! Tremendo, amén. Qué tremendo, porque esa es la voluntad del Señor. Que nosotros, para hacer su voluntad, nosotros entendamos que el Señor nos llama a hacer buenas obras, obras buenas. Pero obras buenas, no obras de caridad, ¿cierto? Sino obras que salgan de nuestro interior, de nuestra conducta, de nuestras actitudes. El Señor a eso es lo que nos llama. Entonces, ama a tus hermanos de verdad. ¿Y cómo se muestra el amor a los hermanos? Es que en nosotros haya compasión constante por los que nos rodean. Una compasión constante por los demás. A la luz de esta palabra, el odio es imposible para los hijos y las hijas de Dios. Es imposible el odio para nosotros. Aquellos que estamos en Cristo no podemos odiar, no podemos aborrecer. No puede estar en nosotros. ¿Por qué? Porque si lo permitimos, eso nos va a arrastrar a separarnos del cuerpo de Dios. Va a arrastrar al creyente a que se aparte de sus hermanos. ¿Por qué? Porque se va a tener de alguna manera esa molestia, ¿cierto? Que no me gusta el hermano o no me gustó tal persona, y eso se sigue sumando. Entonces ya va a haber un domingo que como que ya no quiero ir a la iglesia, como que no me siento cómodo. Y si ya usted al segundo domingo vuelve y siente lo mismo, es un peligro,
porque se puede arrastrar a que tú ya no quieras compartir un tiempo con tus hermanos en la iglesia, porque hay situaciones, hay cosas, tal vez que te han hecho, cosas por las que no has estado confortable. Pero sabe que eso es una alarma de peligro, porque si pasan 2 domingos, si tú no vienes a la iglesia a compartir con tus hermanos en Cristo y amarlos, pueden venirse años de miseria espiritual en tu vida, porque te vas a apartar. Amén. Yo he visto varios casos de esa situación y es un apartamiento completamente de la iglesia. ¿Por qué? Porque no puede estar en nosotros ese tipo de conductas. En cambio, ¿qué sucede cuando el Señor nos llama a que amemos verdaderamente a nuestros hermanos? ¿Qué hace el amor? El amor niega sus propios intereses. ¿En beneficio de quiénes? De los demás. Amén. Yo niego mis propios intereses. Estoy más pendiente de los intereses de mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor ahí es donde va a ver nuestro corazón. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que nosotros como hijos e hijas de Dios vamos a estar en esa práctica. Porque si nosotros decimos que amamos a nuestros hermanos, el Señor dice, bueno, te voy a poner en escenarios para ver si tú amas o no amas de verdad, o si tú aborreces o si tú odias, ¿cierto? A veces podemos tener esos términos, ¿cierto? No lo puedo ver, uy, es que cuando lo veo, algo me pasa cuando la veo, ¿cierto? Es que algo me pasa cuando yo... Ojo con eso, porque el Señor nos llama a que nosotros neguemos nuestros propios intereses, y negar nuestros propios intereses es lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Toma la cruz y sígueme. Los discípulos de Jesús seguimos al Señor y tomamos la cruz de Él y seguimos. Eso quiere decir que vivimos una vida desinteresada en nosotros mismos y nos interesamos por los demás. El Maestro lo hizo, amén. Él vivía una vida desinteresada para con Él, pero daba su interés ¿a quiénes? Al bien común, a las personas. Entonces, un ejemplo, ¿qué hacer si tal vez no te invitan a una celebración por lo menos? ¿Qué hacer si te dejan de lado? ¿Qué hacer si te subestiman? ¿Qué hacer si no te tienen en cuenta? ¿Cierto que eso no gusta? ¿Cierto? Pongámosle que te invitan a todos a una fiesta y a ti te dejan con los moños hechos, con los crespos hechos. Dices, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no me invitaron a esa celebración? ¿Qué les sucede? Tú tienes 2 opciones, o una, aborrecer a las personas porque no te invitaron a eso. ¿Ustedes vieron en alguna oportunidad, yo sé que sí, esta comedia de Betty la Fea? Por cierto, ¿sí o no? ¿Cómo era que decía la que era una rubia? ¿Cómo era que la llamaban? La peliteñida. Cuando le decían algo a la peliteñida, ¿ella qué decía? Había una palabra que ella usaba. ¿Cuál era? Ustedes saben. Ella decía y movía la boca y decía, desgraciados. ¿Cierto? Entonces, claro, a uno no le gusta que lo dejen de lado, a uno no le gusta que no lo tomen en cuenta, que lo pasen por alto, y más personas cercanas a uno. Uno dice, pero ¿cómo van a hacer eso? Entonces puede salir de su corazón y de sus lindos labios, que desgraciados, ¿cierto? Y aborrecerlos. O usted puede entonces ir a la presencia del Señor y con todo ese dolor entregarle todo eso y seguir amando a aquellos que no te invitaron. Eso es fácil. Cuesta. Por eso el Señor nos llama a que debemos ser aptos para hacer su voluntad, y lo más importante es que le digamos al Dios de paz que nos ayude a hacer esas obras buenas. Vamos a la Escritura, porque aquí hay alguien que lo subestimaron. Óigame, no lo invitaron a la celebración, lo dejaron de lado. Un texto muy conocido, 1 Samuel 16:11. Mire lo que nos dice la Escritura. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¿Qué está sucediendo aquí? Llegó el profeta, un hombre de influencia, de importancia en Israel, ese día que
el profeta Samuel llegaba a un hogar, era todo un acontecimiento para toda la región. Era muy importante. Y el miedo que muchas veces tenían en las personas alrededor era que trajera una palabra de juicio. Pero él les dice, no, que va a ofrecer sacrificios. Pero era muy importante para que toda la familia recibiera a este profeta. Y entonces en ese momento, ¿qué iba a hacer Samuel? Llevado por el Señor, iba a ungir al próximo rey de Israel. Que Dios lo había escogido, porque el pueblo había escogido a su manera. Pero como el pueblo escogió no de acuerdo a la voluntad del Señor, escogió mal. Y entonces él fue desechado, Saúl. Ahora Dios escoge a David. Cuando va en su encomienda Samuel, ustedes conocen la historia allí, apareció Eliab, el mayor de los hermanos. Y entonces Samuel, llevado por las apariencias externas, él dice, este es alto, hombre de guerra, este es. Cuando él va a ungirlo, el Espíritu del Señor dice, no, porque yo no miro las apariencias externas, sino yo miro la ética, la conducta del corazón. Interesantísimo, porque el profeta se estaba dejando llevar ya por las apariencias, lo mismo que le sucedió a la nación de Israel, que se dejaron llevar por las apariencias de Saúl. Pero Dios estaba mirando lo que había en el corazón de Eliab. Y tal vez Eliab era una persona que aborrecía a sus hermanos, que no amaba a sus hermanos. Habían conductas que no lo dejaban calificar para ser apto para hacer la voluntad del Señor. Y entonces allí Samuel se detiene, pasan todos los hijos de Isaí, pero llega un momento culminante donde él le hace una pregunta muy importante. ¿Estos son todos tus hijos? Y allí es donde vemos la subestimación. ¿De quién? De su papá, y no solo de su papá, de sus hermanos mayores. Porque si se espera que haya un acontecimiento, una celebración de ese nivel, pues los hermanos deben decir, ¿y dónde está David? ¿Por qué no está con nosotros? Pero ninguno se acordó de él. Allí hay subestimación, allí hay rechazo, hay una cantidad de cosas. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que cuando nosotros estamos diciéndole al Señor, Señor, queremos ser aptos para hacer tu voluntad, el Señor sí nos está viendo a nosotros y está preparando para nosotros una mesa de banquete, hermanos. Y eso es parte de ser aptos para hacer la voluntad del Señor. Porque en ese momento el papá dice, llamen al muchacho, o está ya cuidando las ovejas, y viene David. Porque yo digo que David era apto, o estaba en el proceso, se cree según los estudiosos y de la escuela teológica Elías, que David a los 10 años empezó a cuidar las ovejas y sus cabras. O sea, ahí empezó el proceso para ser apto, para hacer la voluntad del Señor. Por eso la Escritura nos enseña que a nuestros niños debemos de instruirlos desde pequeños, para aunque cuando fuesen mayores o viejos, no se aparten del Señor, de hacer su voluntad. Y entonces David entra en ese momento. La Biblia no registra en ese momento que él llegue y les diga, desgraciados, porque no me invitaron. O se enoje, o le diga, pero ¿por qué ustedes no me dijeron? Y ustedes no me invitaron, y ustedes son esto. No, yo creo que David entró como un buen colombiano. Sí, señor, ¿en qué le puedo servir? Sí, porque nosotros utilizamos sí, señor, sí, señora. Sí, señor, ¿qué le puedo servir? Y ahí fue donde el Señor le dice a Samuel, él es hermoso parecer David, diferente a sus hermanos. Entonces David está en ese momento allí. Se cree que David en ese momento, cuando lo ungen a él, a este muchacho tenía cerca de 15 años. Estaba en el proceso de ser apto para hacer su voluntad. Pero ya por esa forma de él no tratar mal, la Biblia no lo registra. Yo no creo porque David, ¿qué sucedía cuando estaba a solas? Cuando estaba allí a solas, que no lo invitaban a las celebraciones, ¿qué hacía David? Se metía en depresión, en soledad, en juzgar a su papá, a sus hermanos. ¿Qué hacía David? Adoraba al Señor. 72 salmos cantados estaba allí David en esa soledad, pero no estaba solo, estaba con el Rey Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios de victoria. Por eso es muy importante, y cuando nosotros
entendemos que hacer la voluntad debemos ser aptos, hey, van a pasarnos cosas en la vida, nos van a menospreciar, nos van a subestimar, pero debemos entender que tal vez Dios lo permita porque nos está esperando un momento glorioso en Él. Que mientras que los demás no nos tienen en cuenta, el Señor sí nos tiene en cuenta. Pero quiere ver que nosotros en medio del rechazo, en medio de la aflicción, tengamos un corazón para Él. Y que por medio de que tengamos un corazón para Él, Él nos haga a nosotros hacer buenas obras para que estemos agradables delante de Él. Y si estamos agradables delante de Él, vamos a estar agradables delante de los hombres, delante del mundo. Amén. Entonces, ama a tus hermanos verdaderamente, genuinamente. Entonces, Dios en el proceso de manifestar su voluntad está muy interesado. Cuando yo leo este pasaje veo que está muy interesado en trabajar con personas pequeñas, personas humildes, personas que están esperando en Él, personas desaventajadas, que no tienen ventajas, personas subestimadas, ignoradas, humilladas, rechazadas, llámelo como usted quiera. Dios está muy interesado. O sea, que cuando pases por una situación de esas, lo que hay que decir es: Señor, yo sé que tú estás interesado, algo bueno va a suceder en mi vida. Fíjese en esto, si usted va a un versículo antes, en el versículo 10, allí encontramos algo que dice que Isaí hizo pasar a sus 7 hijos. Entonces, ¿será que David era el 8º hijo? Porque dijo que hizo pasar a sus 7 hijos, pero David no estaba contado, aunque en otras literaturas, el libro de Crónicas y de los Reyes, pareciera que sí, pero en este texto hacen pasar a los 7, pero todavía no estaba David. Fíjese que el tener en ese tiempo 7 hijos, pues es una familia con 7 hijos. Wow, es una familia honorable. Pero ya que pasaba con el 8, el 8 no estaba ahí, sino apareció después. Allá anda ese muchacho por allá con las ovejas, con las cabras. Pero Dios no está mirando la apariencia, lo que la familia quiere mostrar. Dios está buscando es alguien que tenga un corazón para con Él. Un corazón que aunque con desventaja esté buscándolo a Él. Entonces, Dios no se fija en las apariencias físicas. Dios se fija en la actitud, la integridad del corazón. Porque de ahí donde van a venir las decisiones. ¿De dónde vienen nuestras decisiones? De nuestro corazón. Por eso tenemos 2 alternativas. En el momento que haya un rechazo, algo que nos haga a nosotros, solamente van a haber esas. Que nosotros en nuestro corazón alberguemos saber que nuestro corazón le pertenece al Señor. Y no vamos a permitir que se deje llevar por donde nos quieren llevar las demás personas. Amén. Porque ahí entonces perdemos el propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Entonces, el primer punto es: ama a tus hermanos verdaderamente. Yo como pastor debo de trabajar para poder ser apto en amarlos a ustedes verdaderamente. Amén, hermanos. Igualmente los unos con los otros debemos de trabajar para ser aptos para hacer su voluntad. Pero número 2, para ser aptos para hacer su voluntad, procura el bien de los demás. Va como de la mano, ¿cierto? Procura el bien de los demás. El apóstol Pablo nos instruye en el libro de los Filipenses, capítulo 2, versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¡Wow! Yo no debo buscar mi propio interés, sino los de los demás, los de mis hermanos. Ellos son primero que los míos. Suena como raro, ¿no? Porque muchas veces ese individualismo, ese egoísmo es primero yo, segundo yo y tercero yo. Ese es el ensimismamiento. No, pero ¿por qué? Si yo me lo merezco, tengo que ser yo. Pues fíjense que el hacer su voluntad es procurar el bien por los demás, el bienestar de los demás. Volviendo a David, hay un momento cuando usted lee la historia que David está siendo encaminado al momento de Dios. ¿Por qué? Porque está siendo apto para hacer su voluntad y Dios está dirigiendo todo el proceso de este joven. Pero uno de sus hermanos, cuando su papá le dice: vete, David, y le llevas comida a tus hermanos, llévale el queso, llévale las pupusas, llévale los frijolitos, porque ellos necesitan comer allí.
Está allí el gigante Goliat, que los tiene atemorizados durante casi 40 días cuando David llega allí. ¿Y qué es lo que recibe? Eso es muy importante cuando estamos en un proceso de calificación o ser aptos para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que cuidarnos porque va a venir una subestimación, va a venir un rechazo, va a venir otra y van a venir subsecuentemente. Por eso hay que estar preparados. ¿Preparados para qué? Para estar más interesado en el bienestar de los demás, porque aquí aparece Eliab, que es el mayor. Y algo que le dice Eliab, ustedes lo podrán encontrar ahí, le dice: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Lo vuelve y lo subestima a su hermano mayor. ¡Ey! Le está llevando la comida. ¿A usted les ha pasado que quiere hacerle un favor a una persona, pero como no le agrada, ni siquiera le da las gracias? Como, Juan José nos compartía el miércoles que estuvieron allá en La Guajira y que ellos con un corazón bien hermoso le llevaron bolsas a las personas, pero que llegó alguien, creo que le tocó una botella de agua y estaba haciendo un calor allá y aquel cogió la botella de agua y ¡pum! Se la estrelló contra la llanta del bus. Dice: ¿pero qué es esto? ¿Por qué no es agradecida esa persona? Porque en su corazón hay algo que no le gusta. Y entonces para nosotros eso es un indicador que nosotros necesitamos siempre estar interesados en hacer el bien a los demás. No importa que nos tiren la botella al carro de agua, no importa que nos digan cosas malas, no, hay que mantenernos siempre. Hey, eso que me estás haciendo, eso que me estás hablando, eso que me está haciendo, yo no voy a permitir que hiera mi corazón. Yo quiero seguir porque la palabra me llama, el Señor me llama a hacer obras buenas y procurar el bien de los demás. Ojo, esa palabra procurar. No es que voy a tratar, no, yo debo procurar. Porque eso me va a llevar a mí a hacer la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Procurar. Y David ahí, ¿qué le dice? Lo hubiera podido contestar, ¿cierto?, a su hermano y soltarse con un montón de cosas. Pero David solamente le dice: ¿pero yo qué he hecho? Le dice: esto es puro hablar. Y David sigue su camino, ¿ven? Porque si se pone a ponerle cuidado a su hermano, se pierde del momento de su vida. En ese momento es cuando él escucha a Goliat hablar de esa manera. ¿Y qué sucede en el corazón de David? ¡Wow! Dice: ¿qué es esto? ¿Quién es este incircunciso que viene a hablarle así al ejército del Dios viviente, al ejército de Israel? Y cobró ese valor este muchacho, ¿vio? Cada uno de nosotros tenemos un momento en nuestras vidas, el momentum, cada uno de nosotros. Pero nosotros necesitamos ser aptos para hacer la voluntad del Señor. Porque era la voluntad del Señor que David en ese momento fuera el líder de la nación de Israel. Interesante, porque a él lo ungen, pero todavía no lo habían nombrado como rey. Tenía que tener un proceso. Nosotros tenemos un llamado. Estamos en un proceso, sirviendo en la iglesia, estamos en ese proceso, pero aún no ha llegado el momentum de cada uno. Amén. Y tenemos que cuidar ese momentum en nuestras vidas, porque van a venir venidas e idas. Va a haber gente que se quiere atravesar en nuestro camino, va a haber gente que nos quiere sacar del propósito del Señor. El mismo Satanás busca de alguna manera llenar nuestro corazón de cosas, pero necesitamos cuidarlo. ¿Cómo lo debemos cuidar? Amar verdaderamente ¿a quiénes? A nuestros hermanos. Háganos lo que nos hagan. David no se quejó ni contra su papá ni contra sus hermanos. Cuando le hablaban mal decía: bueno, pero ¿qué es esto? Yo no he hecho nada, yo sigo mi camino. Amén. Pero David procuraba el bien de los demás. Con esa actitud frente a su hermano, ¿David estaba procurando el bien para él mismo? No, para toda la nación de Israel. Cuando nosotros procuramos el bien de los demás, estamos procurando el bien de toda la comunidad, de toda la iglesia, de toda la familia. Procurar el bien es que yo por una situación de estas no voy a entrar en conflicto, en un problema, sino que yo más bien rindo mis intereses al bien común de los demás. Y de esa manera son beneficiadas la comunidad, la iglesia. ¡Qué hermoso! En un mundo de división, en un mundo de egoísmo, en un mundo de tanta envidia que hay. Amén.
Tal en los trabajos, cuando nosotros rendimos nuestros intereses por el bienestar de los demás, de nuestro jefe, del supervisor, aunque nos traten mal, aunque nos metan más horas, aunque no nos den el salario que nos corresponde, no te preocupes, el Señor se va a encargar de llevarte a la posición mayor en esa corporación. Amén. Amén. Porque eso es lo que yo leo de aquí, de este muchacho. El poderoso Goliat había caído a manos del pastorcito de ovejas. ¿Y saben qué? Cuando Goliat cae, la nación se dio cuenta. Qué hermoso, porque la nación empezó a reconocer, la comunidad empezó a reconocer y dijo, wow. ¿Y sabe qué? Se unieron todos alrededor de David. David se convierte entonces en el gran líder del ejército de Saúl, con una influencia, pero todo el pueblo lo acompañó. ¿Se acuerdan ustedes de ese cántico que decían? Que vino cantando el pueblo y decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Claro, ese preocuparse por el bienestar de los demás trajo unidad a toda la nación, al pueblo, y lo levantaron. Y David empezó en esa voluntad del Señor a ser supremamente popular. Pero a la par que crece la popularidad, ¿qué sucede? Empieza a crecer también el enojo ¿de quién? De Saúl. Empezó un resentimiento, y fue un resentimiento tan fuerte que lo quería matar. Lo persiguió por varios años. Interesante, porque Saúl no hacía obras buenas. Saúl no se preocupaba por el bienestar de los demás, sino era lo que yo quiera hacer. Y por causa de tener ese tipo de conducta en su corazón, fue desechado. Y eso me lleva entonces a primera de Juan, porque dice, si nosotros no amamos a nuestros hermanos, entonces andamos muertos. Y Saúl empezó a andar como muerto, hasta el punto que tenía un espíritu malo que lo atormentaba constantemente. Pero sobre David, ¿qué vino? El espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová empezó, ¿por qué? Porque Él es apto para hacer mi voluntad. Entonces cuando yo leo esto digo, no es tan fácil yo decir, hágase tu voluntad, Señor, ¿cierto? Como la haces en el cielo y en la tierra. Es, Señor, yo debo ser apto, yo debo calificar para hacer tu voluntad, porque van a venir momentos difíciles en mi vida. Amén. A todos nos vienen momentos difíciles, y los momentos más difíciles es cuando hay rechazo, abandono, menosprecio, subestimación. ¿Por qué? Porque duele, hermanos, duele en el alma, duele. Pero ahí es donde nosotros necesitamos saber lo que el Señor nos llama, que los que amamos estamos en vida, pero si aborrecemos estamos en muerte, y nosotros no podemos estar en ese nivel. Ahora mire, algo importante cuando hablamos de aptos para hacer su voluntad. Aunque David tuvo oportunidad, sus hombres le decían, mire, Dios te sirvió en bandeja a Saúl para matarlo, ahí está, córtelo. David dijo, no, yo no voy a levantar la mano contra el rey. David fue tan fiel, que David era fiel primeramente para con Dios. Que eso es muy interesante. David fue fiel con Dios en todos estos momentos difíciles de su vida, de soledad desde un principio, pero también fue fiel para con el hombre de autoridad, con Saúl, porque él era aún el rey. ¡Qué tremendo! Que poderse desquitar, poder tomar venganza, y sus hombres le decían, hágalo, con eso sube más rápido al trono. Y David decía, no. ¿Sabe qué decía David? Yo mejor voy a esperar en los planes del Señor y me contento en ellos. ¡Aleluya! Amén. Porque David dice, no, yo no lo voy a hacer como yo quiero, a mi manera, yo no lo voy a hacer. Yo voy a esperar los planes del Señor, porque los planes del Señor son mucho mejores. Amén, son perfectos. Yo no voy a tomar venganza, porque la palabra dice que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Apto para hacer su voluntad. Aquí David se mostraba como una persona fiel a Dios, y aún a quienes lo perseguían, porque era autoridad en Israel y él no se iba a entrar en rebelión. Qué importante es cuando nosotros no nos levantamos en rebelión en nuestro trabajo, en nuestro hogar, como hijos, en las diferentes esferas, porque es mejor esperar los planes del Señor. Los planes del Señor grandísimos para David.
David se negó en diferentes ocasiones ir en contra de su opresor que lo buscaba para matarlo. Por eso encontramos aquí un versículo que fue el inicio de lo que el Señor empezó a darme para esta palabra, el Salmo 48. Mire lo que dice David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Estaba completamente lleno de ¿qué? De la ley, de los mandamientos, de la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Se agradaba de hacer tu voluntad. A nosotros nos debe agradar hacer la voluntad del Señor y esperar en Él. ¿Se va a tomar cuánto tiempo? Se puede tomar años, hermanos. Pero son mejores los planes del Señor que los míos de hacer las cosas apresuradamente. Amén. Entonces necesitamos nosotros entender que va a haber como una calificación para ser aptos para el Señor. Y entre eso el Señor va a mirar mucho cómo opera nuestro corazón, con qué integridad, cómo hacemos de acuerdo a su palabra. El reinado de David, en Judá, de David empezó a los 30 años porque él empezó a unificar todo el reinado. ¿Por qué empezó a unificarlo? Precisamente por eso. Porque buscaba el bienestar de los demás. ¿Cuándo lo empezó a unificar el reino en Judá? A los 30 años. ¿Qué sucedió ahí? ¡Pum! Murió Saúl y sus hijos en la batalla. Cuando muere en la batalla, ¿qué hizo David? Dijo: ¡ah, qué bueno que se murieron! Yo lo sabía, tan malo que era, que lo parta un rayo, porque tan malo que era, ¿cierto? ¿Qué hizo David? ¿Se regocijó? Hizo duelo. Y genuinamente, ¡ah! Y juntó a todos sus valientes y lloraron a Saúl, porque en el corazón de David decía: que me duele porque hizo las cosas mal, qué dolor porque no fue apto para hacer la voluntad del Señor. Ese era el corazón de David. Y después de eso sacó una lista de los generales de Saúl y dijo: bueno, ¿dónde están todos los que me persiguieron? Aquí, venga para acá en fila y les vamos a volar la cabeza. ¿Hizo eso? No, les dijo: venga, hagamos la paz y vamos a unificar el reino de Judá. Amén. No procuraba el bien de él, sino el bienestar de toda una nación. Imagínense, a los 30 años David es coronado rey de Judá, y a los 7 años, a los 37 años es coronado rey de todo Israel, hermanos. ¿Será que la voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta? Por supuesto. David nos comprueba que sí. Es buena, es perfecta, pero que va a necesitar unos pasos para que nosotros seamos aptos, va a ser. Filipenses 2:4, procurar el bien de los demás. Procurar, eso es trabajo. Aunque no me caiga bien, aunque no lo paso, no la paso, no me gusta, aunque es de Colombia y más de Bogotá, esos rolos no nos gustan. No, mi hermana ya, por mí no. Del Salvador, Dios. Mire, aquí es una gran oportunidad de procurar el bien y amarnos los unos a los otros, porque somos diferentes países, costumbres, maneras de hablar. Amén. Este es el mejor escenario para practicar si somos aptos o no para la voluntad del Señor. Así es de que David procuraba el bien de los demás. Ayer tuvimos un suceso que yo dije: gracias, Señor, porque me marcó el procurar el bien de los demás y también el amar a los hermanos. Ayer íbamos para el lago y entonces me llamó un hermano al cual amo verdaderamente, porque ahora vamos a amarnos verdaderamente. Y me llamó y dijo: pastor, ¿dónde viene usted? Yo le dije: yo ya estoy llegando al lago, iba con otra familia. Y entonces me dijo: pastor, se nos quedó una familia, están en la iglesia. ¿Y cómo? Entonces yo dije: déjeme pensar, y empecé a llamar a la familia. Era una mamá y 6 niños, imagínense eso. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y entonces yo después lo llamé y le dije: vamos a conseguir un livery, un carro para que lo lleve. Estamos en Hopkinton State Park, 40 minutos de aquí. Pero hay que traerlos porque desafortunadamente cometimos el error y no cuidamos. Fueron los únicos que se nos quedaron. Y entonces, ¿sabe qué? Yo llamo a la hermana a decirle: consigamos un livery, algo para traerlos. Y este hermano me dice: no, ya pastor, ya arreglé. Yo llamé a otro hermano y ese hermano me dijo que los iba a ir a recoger y los iba a traer aquí al lago. Yo digo: ¿what? ¿Qué es eso? Este hermano se está incomodando por ir y recoger a esta familia y llevarla al lugar del lago. Procuró el bien de los demás. Amén.
¡Qué tremendo! Cuando nosotros nos incomodamos por ayudar a otros, por dar esa milla extra, amén. Y este hermano ayer me sorprendió porque fue y los llevó al lago y los dejó allá, y sabe que esos niños se pudieron bañar porque gracias al Señor abrieron otra parte del lago, porque una tenía bacteria, pero por la gracia del Señor abrieron otra parte y pasamos un día hermoso. ¿Ve? Esos son los detalles, procurar el bien de los demás. Porque muchas veces también se nos pega a nosotros el egoísmo, el individualismo. Ahora no te quiero decir también que te vamos a llamar todos los sábados para hacer cosas, ¿cierto? Pero en algún momento van a aparecer esas oportunidades de Dios para decir, ¿será que tú eres apto, tú eres apta para hacer mi voluntad? Déjame a ver, te voy a presentar esta gran oportunidad. Ahí es la oportunidad que tenemos que cogerla, amén, hermanos. Ahora, gloria a Dios que esta es una familia que está plantándose aquí en la iglesia, pero ¿qué tal si fuera alguien que no te cae bien a ti? ¿Cierto? Que como que no la pasas, con más veras hay que ir y decirle, ¿sabe qué? Yo los voy a llevar. ¡Ay, qué hermoso es eso! Procurar el bien de los demás. Por lo tanto, entrando al tercer punto, aquí hay un pasaje hermoso porque estamos viendo el corazón de Dios. Y es el amor, el obrar desinteresadamente. Pero mire lo que dice este versículo: no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Cuál es ese capítulo? El capítulo del amor. 1 Corintios 13. ¡Wow! No se porta indecorosamente. Es decir, no trata a otros con arrogancia. La arrogancia, no los trata a otros con arrogancia. No se comporta con rudeza, sino con cortesía y buenas maneras. Amén. Primero tú, no, sigue primero tú. Tú, pero ¿por qué no tú? Sí, mira, ¿ves? Ahora cuando vayamos al almuerzo, qué hermoso que ya los que estamos más antiguos aquí en la iglesia podamos decirle a nuestros invitados, a las visitas, a las familias que se están plantando, mira, tenemos almuerzo misionero, sigue tú primero, yo voy después porque ustedes tienen la prioridad, amén. Y si dicen, se va a acabar el almuerzo y no va a haber, yo tengo el mío reservado, mira, yo te doy el almuerzo mío, porque estoy más interesado en el bienestar de los demás. Eso trae unidad a la iglesia, hermanos, amén. Pero si solo yo primero yo, y voy y cojo 10 puestos para mí, y yo y primero, no. Porque el Señor lo que busca es que haya ese amor en la comunidad, y no nos portemos indecorosamente, sino que seamos corteses. Cuando veamos familias nuevas aquí en la iglesia, tenemos varias familias hermosas que se están plantando apenas, necesitamos ir y saludarlos, tratarlos con cortesía, bendecirlos, porque a veces queremos solamente estar nosotros, y qué rico, ¿cierto? Pero necesitamos velar por el bien de los demás. No busca lo suyo, no insiste en sus derechos y demandas, al contrario es generoso. Eso es lo que nos está diciendo. No se irrita, no es grosero ni hostil, sino que en los momentos difíciles mantiene la compostura. Qué difícil en los momentos de humillación mantener la compostura. No se irrita. ¡Ey! No toma en cuenta el mal recibido. Te puedo tener ahí una lista, la que me hizo tal año, el mes pasado, ayer. Un día estos me las va a pagar todas. No tiene en cuenta el mal recibido para nada. Todo lo está entregando al Señor. Y David lo ejemplificaba muy bien. Para terminar, mira este versículo. En los momentos más difíciles de su vida, David mantuvo su compostura. ¿Por qué? Porque era una persona calificada para hacer la voluntad del Señor. Y por ser apto y calificado para hacer la voluntad del Señor, el Señor lo puso en una posición de renombre que trasciende todas las edades, hermanos, porque de David viene el linaje del Señor Jesucristo. ¿Se da usted cuenta la posición a la cual el Señor nos quiere llevar a nosotros? Cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero ser apto para hacer tu voluntad, y no importa lo que venga para mi vida, no importa lo que me hagan, no importa, yo voy a amar a mis hermanos, voy a procurar el bien de los demás. Y voy a entrar a lo que es la parte del amor de 1 Corintios 13, a trabajar en mis conductas, lo que hay en mi corazón, para realmente conocer
el propósito que tú tienes para mi vida. Porque los momentos más difíciles es cuando va a salir de la abundancia del corazón. Habla. Primera de Samuel 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Había una situación terrible, habían invadido el pueblo, habían quemado las casas, se habían llevado las mujeres, los hijos, y todo el pueblo se fue en contra de David y lo querían apedrear. Cuando se habían unido a él, cuando todo estaba bien, pero en el momento que vino el problema, ¡pum!, se le fueron encima a apedrearlo. ¿Y qué hizo David? Sacó la espada y dijo, bueno, pues aquí van a tener que vérselas conmigo. ¿Hizo así David? No, porque él no permitía que las situaciones difíciles le cambiaran su compostura, lo sacaran del llamado que el Señor tenía para él. ¿Y qué hizo David? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en los momentos más difíciles, en los momentos que creamos que vamos a perder ese momento, se va a salir todo de nuestra vida. Necesitamos recordar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahí tenemos que ir, ahí en la soledad, ahí hay que decirle al Señor, fortalecernos. No estamos para devolver mal por mal, no estamos para hacer nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que el Señor tiene un momento de gloria para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos, en esta mañana? Y yo quiero hacerles un llamado, hermanos, porque este mes el Señor lo que me ponía en mi corazón es, haz un llamado a mi iglesia a hacer mi voluntad, a hacer mi voluntad. Que nosotros le digamos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y empieza allí a orar, el altar está abierto. El altar está abierto. Una de las maneras es que cometemos errores. ¿Quién no comete errores? Dios no nos está juzgando. Dios lo que quiere es que nosotros nos apercibamos que hay un propósito para cada uno de nosotros, como individuos, como familias, y que nosotros le digamos, Señor, a la verdad, han habido cosas que están retrasando, o no sé qué ha sucedido, pero tal vez pueda ser mi corazón. Y que le digamos al Señor, Señor, perdóname. Hoy yo me arrepiento, Señor, tal vez por conductas, situaciones, Señor, porque qué difícil fue el abandono, qué difícil fue el rechazo, qué difícil fue ese menosprecio, qué difícil fue esa subestimación, qué difícil fue el que me tuvieran en poco, qué difícil, Señor. Y yo por eso expresé tantas cosas, una relación que se quebró, un insulto, un juzgamiento, calumnias, tantas cosas que se pueden dar en nuestras vidas. Pero mi amado y mi amada hermana, es el tiempo hoy de rendir nuestra vida al Señor. Y dile, Señora, ahí Espíritu Santo, yo oro que seas tú ahora ministrando nuestras vidas y que seas tú, Señor, trayendo, Señor, tal vez cosas que nos han estancado, han retrasado el ver tu propósito en nosotros, Señor. Que podamos a la luz, Señor, de tu Hijo David, entender que nosotros también podemos ser aptos para hacer tu voluntad, Señor. Y queremos hacerla, Señor. Por eso hoy te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor. Y dile ahí al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y allí con el Señor dile, perdóname por A, B y C. El Espíritu Santo, ese que conoce tu vida, yo no la conozco, pero el Espíritu Santo conoce lo más profundo de tu corazón. Él conoce cada actitud, cada conducta. Él las conoce. Y Él hoy llama a sus hijos y a sus hijas y a su pueblo a que entremos en ese pacto, en ese tiempo de consagración, en ese tiempo de humillación, y le digamos, Señor, oh, yo quiero, Señor, que el amor tuyo empiece a fluir a través de mí. Me cuesta tanto amar a mis hermanos. Sincerémonos delante del Señor y digámosle, no, me cuesta tanto. Tal vez a veces estoy viendo la paja en el ojo ajeno, perdóname, Señor, pero hoy necesito tu ayuda para amar a mis hermanos verdaderamente. Y si me han hecho mal, Señor, yo los perdono a ellos, Señor. Ayúdame a tener un corazón perdonador, Señor. Y Señor, ayúdame a tener un corazón desinteresado, que no solamente busque a los que me hacen bien o que busque a otros por interés, sino que, Señor, los busque, los ame porque son hechos a imagen y semejanza tuya, Señor.
son hijos e hijas tuyas. ¿Quién soy yo, Señor, para no verlos así, Señor? Cambia mi corazón. Hoy pidámosle al Señor que transforme nuestro corazón para que podamos amar a los demás, para procurar el bien de los demás, procurar ese bien para cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, con los cuales nos congregamos, con los cuales vivimos. Que no nos portemos indecorosamente, Señor. Mira, toda situación de indecoro, Señor, la rendimos, Señor, porque no queremos buscar lo nuestro propiamente, Señor. Hoy venimos, Señor, en un tiempo de rendimiento a ti, Padre, porque sabemos que lo mejor está por venir, Señor, que tú tienes un tiempo glorioso para nosotros, Señor, y que han venido circunstancias a tratar de detenernos, Señor, de la voluntad tuya en nuestras vidas, pero sabemos que la voluntad tuya está ahí, que es buena, es agradable y perfecta. Perdónanos por afanarnos, perdónanos por adelantarnos, pero hoy nos alineamos y dile al Señor en este momento: yo me alineo, Señor, a tu voluntad y a tus propósitos, Señor, y voy a descansar en ti. Y lléname de tu amor, lléname de tu comprensión, Señor. Cámbiame en este tiempo, Señor, porque yo sé que viene un tiempo glorioso para nuestras vidas, para nuestra iglesia, nuestra comunidad. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Si alguien no ha entregado su vida a Cristo Jesús, este es el momento. Este es el momento. Ya no luches más con tus propias fuerzas. Dile ahí al Señor: Señor, yo te entrego mi vida. Yo he querido gobernar mi vida con mis propias ideas, filosofías, pero, Señor, no he visto un avance en mi vida. Tal vez exterior, pero interior no lo he visto. Y simplemente dile: Señor, hoy yo te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis transgresiones, y hoy te hago el Señor de mi vida. En Cristo Jesús, hoy dile: deja de luchar, deja de hacer las cosas a tu manera, porque de esa manera no vas a poder ser apto para buscar la voluntad del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos tu nombre. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas, porque nos levantamos, Señor, a buscar ser aptos para hacer esa voluntad tuya, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre nuestro, el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como
restaurados, renovados, Señor, con tu presencia, Padre. El corazón de los hijos volviéndose al de los padres, el corazón de los padres volviéndose a los hijos. Te pedimos, Señor, establece tu reino y que se haga tu voluntad, así como es en el cielo. Que así, Señor, sea en nosotros, Padre. Que tu reino se establezca cada día, Señor. Termina declarándole y diciéndole: tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuya el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Dale tu mejor aplauso para la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Así en ese ambiente de gloria y de gozo, porque no venimos por el centro y salimos por los costados, tomamos el pan y el jugo para celebrar la cena del Señor. Pueden pasar, mis hermanos, es un momento de gozo, de alegría. Estamos en la voluntad del Señor, aptos para hacer su voluntad, y parte de ser aptos es celebrar la cena del Señor. Ese cuerpo que fue entregado, si alguien fue apto para hacer la voluntad del Señor, es nuestro Señor Jesucristo, quien fue a muerte de cruz y no estimó ser hijo de Dios a que aferrarse, sino que fue complacido a la cruz. Y por causa de hacer la voluntad del Señor, hoy tú estás aquí y yo estoy aquí, salvos, con una vida eterna. Tenemos una vida abundante en Cristo Jesús, porque Jesús hizo la voluntad del Padre. Y en el momento más difícil de su vida, allí en Getsemaní, allí le dijo al Señor: Señor, esta copa, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí. Señor, esta copa está difícil, pasar el sufrimiento, la vergüenza, la humillación. Pero allí mi maestro, mi amado Jesús, le dijo al Señor: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú nos enseñas también que tú estás sentado a la diestra del Padre hoy, porque hiciste la voluntad del Padre. Perdonaste a todos tus enemigos, los bendijiste, y hoy estás sentado con gloria y honra. Es que tomemos el pan y tomemos el jugo, y vamos a ir a Lucas capítulo 22, porque allí el Señor instituye lo que sería la última cena. En el versículo 14 del capítulo 22 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús allí sabía lo que venía, ya tenía la revelación, y él sabía que la voluntad del Padre se iba a cumplir en su vida. Por eso allí tomó la copa, tomó el pan y dio gracias. Hermanos, demos gracias por este pan que fue partido en sacrificio por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por Jesús, la ofrenda quemada que tú mandaste, Señor, que se hizo hombre en medio nuestro, Señor, e hizo tu voluntad. Y por causa de ese sacrificio tan grande, hoy nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. Gracias, Cristo, por pasar por ese suplicio y ese sacrificio. Te damos gracias y comemos hoy este pan que simboliza comerte a ti, Cristo, para que tú nos ayudes, Cristo de la gloria, a hacer obras, buenas obras, Señor, para que seamos aptos para hacer tu voluntad. En Cristo Jesús, amén. Comamos el pan, hermanos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa
Es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Esa noche Jesús inauguraba un nuevo pacto. Él era el Cordero que se iba a presentar en la voluntad del Señor inmolado allí. Así es de que gracias, Señor, por esta sangre. Señor, gracias por un nuevo pacto, porque ya no sería necesario traer corderos y sacrificarlos. Tú te presentaste. Y por esa sangre derramada, Señor, hoy, Señor, nosotros, Señor, somos libertados, porque hemos sido redimidos por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bebamos la copa, hermanos. Y nos dice el apóstol Pablo, cuando él habla de la institución de la cena, que una vez que comemos y bebemos la copa, anunciamos la venida del Señor. Así es de que estamos gozosos de saber que el Señor viene por su iglesia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos despedimos de este servicio con gozo, con alegría, con bendición. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo estás? Estará llena de tus bendiciones, de tu cobertura, Señor. Guarda cada familia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos una cita con Dios el domingo, iglesia. Y no se olvide pasar a la mesa para tomar la información de lo del Instituto Bíblico.